Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Básicamente, vamos a empezar eh, pidiéndoles o aclarándoles, primero que vean todos los videos tutoriales que están en la página de la escuela Digico. No sé si ya se habrá solucionado, habían problemas para acceder a esa página. Sé que el webmaster estaba trabajando, pero bueno, justo ayer fue día feriado en Argentina, no creo que ayer haya hecho algo. Eh, no sé si todavía, hoy la verdad me levanté y no chequeé si ya estaba solucionado. Si no, supongo que en estos días se va a solucionar el problema de que no se puede acceder a la web de la escuela. Pero bueno, cuando eso suceda, pueden ingresar a la web de la escuela y ver los videos tutoriales. Y ahí van a ver algunos videos que tratan temas que no se ven en los webinars, temas muy básicos de patcheo y demás, configuración de fader, que en video transmitido es mucho más fácil de mostrarlo que en una transmisión en vivo por internet. Y también van a ver videos de temas que se ven en webinars como este de Virtual Soundcheck, pero que tal vez enriquece un poco más, como les decía, se puede mostrar mejor en un video que ya está grabado que en una transmisión en vivo. Y bueno, y refuerzan un poquitito lo que se vea en los webinars. Por el motivo que fuera, es necesario que los vean todos, inclusive los que van a certificarse, porque hay algunas cosas que van a tener que hacer para el trabajo de la certificación que están explicadas en esos videos, que no están en los webinars en vivo. Bien, empezamos con el tema de hoy y vamos a explicar para aquellos que no tengan idea qué es el Virtual Soundcheck. Como su nombre y traducción literal lo indican, es una prueba de sonido virtual. ¿Qué es lo virtual de esta prueba de sonido? Bueno, que no estaría la banda presente y que yo podría ya empezar a hacer mi prueba de sonido. Esto es una herramienta útil, no es imprescindible, digamos. La historia de los conciertos se remonta desde épocas en donde ni consola digital existían y los conciertos eran alucinantes. O sea, nada de todas estas herramientas, si no las tengo, eh, no se puede hacer tal o cual cosa. Pero claramente, como muchas herramientas que facilitan o ayudan a facilitar el trabajo, esta es una más de ellas. Y básicamente consiste en tener nuestros instrumentos grabados en una computadora, en tracks separados, ¿no? Cada micrófono a un track distinto de un software de grabación, y nosotros poder reproducir eso a través de la consola y poder hacer ecualizaciones, planos y demás con ese material que tenemos grabado. Eso nos permite a nosotros hacer una prueba de sonido sin que los músicos estén tocando. Eso a nosotros nos puede ya servir para acomodar una mezcla a los distintos lugares en donde vamos a ir tocando. Nosotros tenemos por ahí nuestra sesión grabada con todo mezclado, pero el lugar nos cambia y a lo mejor hay determinados planos o ecualizaciones que no nos coinciden, entonces nos sirve para eso. Obviamente que siempre el, el final de la prueba hay que hacerla con los músicos, porque de lo que tengo grabado a lo que después toquen los músicos puede haber alguna diferencia. Esto funciona, obviamente, si en todos los shows que yo voy a trabajar dispongo de los mismos micrófonos. Es la única condición que necesitamos para que el Virtual Soundcheck funcione. Si la consola cambia, no importa porque justamente tengo ese espacio para modificar las cosas que aporte diferente la consola que tengo en ese momento. Si el sistema de sonido cambia, si la sala cambia, o sea, eso no importa, justamente tengo la posibilidad de modificar cuando esas cosas cambian. Lo que nunca tiene que cambiar son los músicos, los instrumentos que usan los músicos y los micrófonos con los cuales capturamos esos instrumentos. Mientras esas tres cosas se mantengan iguales, los archivos que nosotros tengamos grabado en la computadora para Virtual Soundcheck nos van a servir. ¿Sí? Como les digo, siempre igualmente yo puedo tener del Virtual Soundcheck una mezcla genial y cuando suben los músicos al escenario eso no es tan genial. Esas cosas generalmente se deben a que el audio que se produce en el escenario, el sonido que se produce en el escenario, invade a la audiencia, o sea, llega también a la audiencia, no solo lo que reproduce el sistema de sonido, lo que escucha el público, sino también el sonido directo de escenario, y eso me cambia la mezcla. Hay cosas que a lo mejor uno le da una ecualización o un plano
que al sumarse al sonido original que viene del escenario, la situación cambia, entonces eso hay que corregir, por eso siempre hay que hacer un final de ajuste con la banda en vivo, ¿sí? Esto no reemplaza por completo a la banda en vivo, pero sí lo que tiene bueno es que cuando se puede usar, cuando el músico llega al escenario para hacer la prueba de sonido, nosotros ya tenemos la mezcla súper avanzada y podemos tener detalles de tiempo de quedarnos en una porción de una canción que con los músicos en vivo es más difícil. Supónganse, no sé, que quieren ajustar el compresor para un cantante en una parte que va muy alto. No podemos tener esa persona mucho tiempo haciendo ese pasaje alto porque se puede fatigar su garganta y después no poder cantar bien en la función. En cambio, con esto del Virtual Soundcheck, nosotros hacemos un loop en nuestro reproductor de audio en esa parte y podemos trabajar todo el tiempo que necesitemos, el ajuste de un compresor o lo que fuera, sin que ese músico se desgaste. Después con chequearlo con el músico en vivo un poquito y hacer alguna mínima modificación, ya tendríamos que estar. Eso, inclusive hasta nosotros podríamos trabajar con la mezcla en nuestras casas, una vez que tenemos todo el concierto grabado en la computadora, después en nuestras casas o en algún estudio o algo por el estilo, y teniendo obviamente la consola que usaríamos en un determinado show, podemos ir haciendo mezclas de ese mismo material capturado en vivo, que después nos va a ahorrar muchísimo tiempo cuando tengamos que hacer la prueba en el lugar. Entonces, ¿es útil el Virtual Soundcheck? Sí, por supuesto que es útil. ¿Es indispensable usar Virtual Soundcheck? La verdad que no. No, no es indispensable. Pero sí seguramente si las mezclas que hacemos requieren de mucho proceso, muchos efectos, muchos cambios entre una canción y la otra, se convierte en una herramienta muy poderosa. Si tenemos un artista que es muy lineal, que en cuanto a lo que necesita de nosotros, básicamente una vez que le hacemos sonar, no hay que tocar más nada, bueno, no le vamos a sacar muchísimo provecho a esta herramienta, pero como les dije, el hecho de que el músico llegue y ya esté encaminado el audio afuera, que se haya chequeado en monitores, tal vez es un poquito más difícil de implementar, pero se podría también implementar en monitores, por lo menos para un chequeo básico de cómo están funcionando las cosas. Y eso ya hace también que cuando el músico se sube al escenario y ya las cosas suenan, también ya tenga otra actitud y otra predisposición y todo tal vez sea más alegre y feliz en nuestras vidas. Bien, lo que vemos acá es un esquema básico del conexionado de Virtual Soundcheck, en donde tenemos un bloque que representa la banda. Estos serían todos nuestros instrumentos y los micrófonos o cajas directas o cables que sean necesarios para conectarlos. Estas cosas obviamente se conectan al rack que está en el escenario. El rack que está en el escenario se conecta a la consola. Y la consola a su vez se conecta con una computadora que es la que se va a encargar de hacer el rec por primera vez que necesito para tener ese material. Y siguiente, el playback. Yo siempre hablé que, bueno, es importante que no cambien ni los instrumentos ni los micrófonos para poder hacer Virtual Soundcheck. Si esa situación cambia constantemente, bueno, obviamente no me va a servir tener material grabado con anticipación, pero sí también se puede utilizar Virtual Soundcheck. Supónganse que tenemos mucho tiempo de prueba de sonido. Armamos, prueban los músicos de la manera tradicional, sin Virtual Soundcheck. Se graban las canciones que necesitemos para tener como una muestra de todos los diferentes estilos y matices que pueden haber durante el show. Los músicos se van del escenario, trabajamos con el Virtual Soundcheck, inclusive el, digamos, el jefe de los músicos, el director, puede venir a la consola con nosotros y participar de la mezcla y quedarse tranquilo de cómo está sonando, a sugerir cosas y enriquecer mucho más la mezcla. Cuando se termina la parte virtual, vuelven los músicos y se termina el chequeo. Pero todo ese tiempo de pulir mezclas, que por ahí hay que hacerle repetir cosas al músico y que se, medio como que se cansa y se aburre, eso lo podemos hacer sin ellos en el escenario y que vuelvan en el momento de dar el fin de la prueba de sonido. O sea, son todas diferentes maneras de poder implementarlo. Bien, la interconexión entre la consola y la computadora se va a hacer como no puede ser de otra manera a través de una placa de sonido, ¿sí? En el caso de las consolas digitales que tienen eh, comunicación de datos de audio de muchos canales por un simple cable,
Lo ideal para hacer el soundcheck virtual es tener una placa de sonido que coincida con esa misma conectividad y lo hace totalmente integrable a nuestro sistema. En el caso de Digico, que Digico utiliza el MADI y como conexión básica estándar la conexión con conectores BNC por cable coaxil, las opciones ideales son, bueno, desde Digico está la VMADI, que es una placa pequeña, este, que tiene latencia porque es USB 2.0, pero que para el soundcheck virtual no nos afecta en absoluto la latencia. Si aparte de Soundcheck virtual vamos a querer también integrar nuestra computadora para que procese plugins, no nos sirve la VMADI porque tiene latencia y en los plugins sí me puede afectar de acuerdo a qué tipo de plugins use. Entonces ahí ya pasaría una MGB o una placa superior de lo que es Digico, en donde ya la latencia es mínima como todos los equipos denominados sin latencia, que en realidad habla de latencias mínimas. Después hay otras marcas también que fabrican hardware genérico con entrada y salida MADI, como la empresa RME. En este caso vemos unos dispositivos, unas placas que son para computadoras de escritorio, pero también fabrican para portátiles con conexiones USB o Firewire. Supongo que hoy deben estar teniendo cosas de Thunderbolt, me imagino. Después Avid también tiene sus dispositivos de entrada y salida MADI para Pro Tools HD y demás sistemas que tienen ellos. Es decir, tenemos que buscar la placa de sonido que cubra nuestras necesidades. En el caso de Digico, conexión BNC, marca propia de Digico, marca de terceros, ¿sí? Y ahí conectan el sistema sin ningún inconveniente. Bien, acá vemos otros dispositivos, los que yo les decía de lo que es DigiGrid, la MGB, que es esta de acá, que es una placa ya más avanzada que la VMADI, de hecho tiene más capacidad de canales, puede grabar a 96 kHz y demás funciones, este, que es más costosa, pero tampoco es muchísimo más costosa comparado con lo mucho más que nos brinda la placa, ¿no? Bien, la configuración la podemos hacer de dos maneras. Hay una forma muy sencilla que es automática y otra forma que no deja de ser sencilla, pero que es manual, entonces nos va a demandar un poco más de tiempo. Cuando uso una y cuando uso la otra va a depender de la particularidad de mi sistema y de mis conexiones que yo tenga que hacer. La forma sencilla es, que ahora después se los voy a mostrar también con el software, ingresamos en la consola a la sección de configuraciones de rack, elegimos el rack en donde los instrumentos están conectados en el escenario, y después en esta sección que tenemos acá que dice Copy Audio to, una vez que seleccionamos el rack, presionamos la flechita, se bajan las opciones y elegimos MADI. MADI es el otro puerto, en este caso es un SD9, que tiene dos entradas Cat5, que serían, bueno, en este caso, esto no sé si lo hice con un SD9, por lo que veo, debe ser un SD11, porque tengo una sola conexión Cat5 y una conexión MADI. Con la SD9 la vamos a ver ahora en el software offline. Pero bueno, elegimos MADI, que es el puerto con BNC, con conectores BNC, que obviamente vamos a elegir para conectar la placa y nuestro sistema de prueba de sonido virtual. Una vez que hacemos eso, el sistema ya está configurado. Después hay que configurar el software que hayamos elegido en nuestra computadora para grabar. Eso va a variar obviamente de software en software. La configuración es la de una placa de sonido, porque no es que lo que nosotros estamos usando es como si fuera una placa de sonido. No, o sea, es una placa de sonido, solo que en vez de tener entradas y salidas analógicas, tiene dos conectores, uno de entrada y uno de salida, multicanal digital. Pero no deja de ser una placa de sonido. Así que bueno, el software se configurará de la manera que sea, eh, asignándole a cada track del software una entrada y salida independiente. No estamos usando el mezclador del software. Cada track entra y sale de manera independiente. Para nosotros, ese software es una simple grabadora, ¿sí? Ninguna de sus funciones de mezcla van a ser utilizadas durante el soundcheck virtual. Bueno, se hace una grabación de algún fragmento de una canción completa, de todo el show, de lo que necesitemos. Y después esto se para, se reproduce y vamos a poder escucharlo en nuestra consola. ¿Cómo lo vamos a escuchar en la consola? Volvemos a la misma ventana que estábamos configurando recién y hay un botón que dice Listening to Copied Audio, o sea, ese audio que yo copié
a la computadora. Bueno, ahora lo quiero escuchar. En el momento que nosotros presionamos este botón, la consola es como que desconecta los micrófonos y conecta la computadora. Entonces ahí nosotros seguimos trabajando tal como si fuesen los micrófonos, pero con la señal grabada en la computadora. ¿En dónde se produce este switch o este cambio de desconecto los micrófonos y conecto la computadora? En este esquema les estoy graficando. En el channel strip o en el flujo de procesos de canal que tiene la consola, nosotros vamos a tener dos controles de nivel de entrada de señal. Uno de color rojo, que si bien lo tenemos en la consola, pero en realidad esto está controlando remotamente la ganancia analógica de los preamplificadores que están en el rack. Y el otro control de nivel ya sí es digital y el proceso se hace dentro de la consola, no afecta obviamente el ajuste que tengamos hecho de ganancia en el rack. Y justo entre estos dos controles está ese switch, ¿sí? Es decir, que la señal ingresa a nuestra consola ya preamplificada y en ese punto que ingresa la señal a nuestra consola, hacemos el intercambio. O escucho los micrófonos o escucho lo que tengo grabado en la computadora. Cuando hago el soundcheck virtual, mover el control rojo no me va a producir ningún cambio porque estoy cambiando el preamplificador de rack y eso es algo que no estoy escuchando. Cuando yo hago el soundcheck virtual, mover el control de nivel azul sí me produce cambios en los que estoy escuchando y obviamente permanece ese ajuste cuando vuelvo a pasarme a los micrófonos. Esto ya me está marcando una forma de trabajar cuando yo voy a usar Soundcheck virtual y esa forma es que yo tengo que tener un protocolo, el que se les ocurra a ustedes como tiene que ser. Hay muchas tendencias o verdades con respecto a cómo debe ajustarse la ganancia de un preamplificador. Cada uno sigue la suya, ¿sí? La que suscribe, la que le gusta, la que aprendió cuando era chico y sigue usando, la que sea, pero siempre la misma. Uno va a adoptar una forma o técnica de ajustar la ganancia analógica del preamplificador para, una vez que logró eso, no lo toca nunca más. Si durante el show o durante la prueba de sonido necesita modificar ese nivel de señal porque le va a resultar más cómodo o más provechoso para su mezcla, lo van a hacer desde el control azul, estén o no estén haciendo soundcheck virtual. Eso lo van a tener que asumir como conducta de trabajo desde que están las consolas digitales y más las que tienen doble ajuste de nivel, porque si ustedes tienen esa conducta de trabajo, el día que hagan soundcheck virtual no van a tener que cambiar nada su forma de trabajar, ya van a estar acostumbrados. El día que tengan que compartir un rack entre dos consolas y por lo tanto haya una única ganancia, no van a tener que cambiar en nada su forma de trabajar, ya lo van a estar haciendo porque el hecho de ajustar inicialmente las ganancias analógicas y después nadie la vuelve a tocar, todos tocamos el control digital, se acabaron los problemas de compartir rack entre dos operadores, ¿sí? La ganancia analógica no se toca más y cada uno lo único que tiene que hacer es tocar la ganancia digital. Por eso lo importante de acostumbrarse a trabajar de esta manera, aunque no compartan racks y aunque no hagan soundcheck virtual. Ustedes, aunque consideren que nunca en su vida van a hacer ninguna de esas dos cosas, lo ideal es acostumbrarse a trabajar de esta manera, porque el día que les surja hacer alguna de las dos cosas, no cambien nada su forma de trabajar. Y aparte es la manera correcta de hacerlo. Muchas personas trabajan con dejar los faders en cero y entonces dar más o menos ganancia de acuerdo a lo que necesiten para establecer el plano de la mezcla. Eso tiene muchos beneficios a la hora de mezclar, sin importar demasiado qué pasa con la electrónica, ¿sí? Ese es un recurso que es válido hacer cuando no tenemos doble ajuste de nivel, entonces no nos queda otra. Si queremos trabajar de esa manera, lo tenemos que hacer así. Pero teniendo doble ajuste de nivel, nosotros debemos preamplificar a criterio electrónico, más allá de qué plano de mezcla eso nos brinda, y después con el azul reacomodamos los niveles para que nuestros faders quedan en cero y tener ahí nuestra mezcla como a nosotros nos gusta. Teniendo los dobles controles de nivel de entrada, esa es la manera correcta de trabajar. Después, por supuesto, cada uno trabaja como quiera o más cómodo se sienta, ¿no? Pero si se acostumbran a trabajar de esa manera, cuando les toque compartir rack, no van a cambiar nada su forma de trabajar,
cuando quieran hacer un Virtual Soundcheck, no va a cambiar en nada su manera de trabajar. ¿Sí? ¿Hasta acá alguien? ¿Alguna consulta? Muy bien. Bien, lo que les estaba mostrando recién, el punto en donde este switch funciona, sería acá, viendo toda la tira de proceso de canal, este es el punto. Entonces, sacando lo que es el nivel de preamplificación, todo lo demás es funcional en el soundcheck virtual. ¿Sí? Bien, como les decía hace un rato, el software que nosotros vamos a utilizar, lo vamos a utilizar como si fuera una simple grabadora reproductora, como si no tuviese faders, como si no tuviese ecualización, como si no tuviese la posibilidad de ponerle plugins. Absolutamente nada tiene que funcionar. ¿Sí? Los faders de ese software, si es que los tiene, porque hay algunas aplicaciones que solamente graban y reproducen y son súper, o sea, no tienen nada. Los botoncitos para activar la grabación del track, rec y play. ¿Sí? Pero los software como Nuendo, Pro Tools y demás que sí tienen, porque no sirven solo para grabar y reproducir, todos los faders los tenemos que poner en la posición nominal, en el 0 dB de fader, y no hacerle absolutamente nada, no tocar sus ganancias, no tocar sus paneos, no ponerle ninguna ecualización, porque todo eso que hagan, que se va a reflejar cuando estén haciendo el soundcheck virtual, cuando cambien a micrófonos, eso no va a existir. Por eso es que acá no hay que tocar nada. Si ustedes quieren usar plugins, ya tienen que hacer otra cosa, con otra computadora y otra situación. Pero en el soundcheck virtual, el software no se le toca nada. El ajuste de ganancias es importante, que es lo que hablábamos hace un rato, de ajustar la analógica y después tocar el trim. En el caso de las consolas Digico, en la sección de meters, de búmetros, digamos, ¿no? De indicadores de nivel, tenemos la posibilidad de elegir en qué punto de la cadena de audio el indicador de nivel va a tomar la muestra de la señal para indicarnos qué nivel tiene ese canal. A mí puntualmente me gusta elegir el pre-trim, que sería en realidad tomar el nivel del ajuste de ganancia analógico del pre. Y esto no va a reflejar absolutamente nada de lo que yo haga en la consola. Suba, baje el fader, ecualice, no ecualice, comprima, no comprima, todas cosas que le cambian el nivel a la señal. Eso no se va a ver reflejado en el indicador de nivel de mi canal. Ni mutear ni nada. Los subwoometros van a estar siempre disponibles. Entonces, eso para mí es como un monitor de qué está pasando en el preamplificador. Si en el preamplificador está todo bien, de ahí en adelante va a estar todo bien. Si escucho algo raro, es porque yo estoy metiendo un dedo raro en lo que es mezcla y ya tendré que ver en dónde lo estoy haciendo. Pero lo único que yo no tengo a mano y no puedo ver es el preamplificador que está en otra parte de física que donde estoy yo. Entonces por eso a mí me gusta tener que este búmetro me represente esa señal y nada más que esa señal. ¿Sí? No a todos les va a gustar lo mismo, por eso las consolas tienen la posibilidad de elegir distintos puntos, entonces cada uno lo pondrá en el que más cómodo se sienta. ¿Sí? Bien, lo bueno que tiene el soundcheck virtual es que en este funcionamiento automático que hace la consola, cada vez que switchamos con el botón ese Listen to Copy Audio, de escuchar los micrófonos o escuchar la computadora, ese switch lo va a hacer solamente en aquellos canales en donde se indicó que el audio del rack se copie a la computadora. En los canales en donde no se indicó eso, no va a switchar, va a seguir escuchando lo que esté entrando a la consola por vía analógica. Por ejemplo, las vueltas de efectos que yo tenga en mi consola no van a switcharse cuando yo switché a Virtual Soundcheck, a escuchar la computadora. Van a seguir quedando como estén, ya sean efectos internos o efectos que yo esté usando, un procesador de efectos, o sea, externo a la consola y lo esté conectando por alguna entrada de audio. Si a eso yo en ningún momento le dije que lo copie a la computadora, no va a formar parte dentro del cambio de señales del Virtual Soundcheck. Entonces, los efectos los tengo disponibles tanto para cuando están los micrófonos en vivo como para cuando reproduzco desde la computadora el soundcheck virtual. Y eso obviamente que así tiene que ser, ¿sí? Pero digamos, ustedes ya se han dado cuenta que para configurar el soundcheck virtual en la consola Digico, básicamente no tienen que hacer nada, simplemente usarlo, elegir el rack,
copiar el audio, bueno, pachar obviamente el software, y cuando quiero escuchar, presiono el botón Listen to Copy Audio y escucho uno. Aprieto de nuevo, escucho el otro. La consola no se reinicia, no tarda, no se reconfigura. No tengo que hacerme un snapshot para escuchar el Virtual Soundcheck y después hacerme otro snapshot que me cambie los pacheos, pero que no me toque lo otro. ¿Sí? Es realmente integrado el Virtual Soundcheck en la consola. Bien. Vamos a, antes de pasar a grabación, a mostrarle, como les decía. Esperen que no lo compartí esto. Segundito, ya les comparto el software offline. Así lo ven ustedes también. Ahí va. Vamos a ver entonces ahora cómo compartimos, perdón, cómo configuramos. Yo les dije que había una manera manual, automática, que es la que hicimos recién, que era ir en la página principal a Setup, Audio I/O, en donde tengo las configuraciones de los racks. Elegimos el rack en donde hayamos conectado nuestros instrumentos. Acá el botoncito de Copy Audio To, elegimos MADI y listo, ya está. Ya hicimos toda la configuración. Así como estamos en el modo en el que toca la banda y grabamos en la computadora. Cuando ya grabamos y queremos reproducir, lo único que tenemos que hacer es presionar Listen to Copy Audio y ahora dejamos de escuchar los micrófonos y escuchamos lo que está en la computadora. ¿Queremos volver a los micrófonos? Apretamos este botón otra vez y volvemos a los micrófonos. Es como un simple switch si tuviésemos una consola analógica con un botón que cambiamos una entrada o la otra y sucede en el acto. Bueno, así es como funciona exactamente eso, ¿sí? En el acto. Ahora, esto es la forma automática de hacerlo. Yo, bueno, selecciono acá y aprieto de nuevo y lo quito. Esa configuración ya la hice. Ahora hay una forma manual de hacer esto. ¿Qué sentido tiene hacer la forma manual? Si no hay una particularidad en mi conexionado, ninguna. ¿Para qué lo voy a hacer manual si lo puedo hacer automático? Ahora, ¿qué sería una particularidad en mi conexionado? Esta consola tiene la posibilidad de conectar dos racks. Y yo podría tener los dos racks en funcionamiento en el escenario y tener algunos instrumentos conectados a un rack y otros instrumentos conectados a otro rack, pero ninguno de los dos racks se llenó por completo. Es decir, el rack 1, supóngase que fuera de, bueno, en este caso es de 32 canales, pero supóngase que usé 20 canales nada más. Y en el rack 2 usé otros 20 canales. O sea, ninguno de los racks está completo. Cuando yo hago el copy audio to de manera automática, va a configurar los 32 canales del rack 1 enviándolos a la computadora y los 32 canales del rack 2 enviándolos a la computadora. Eso va a hacer que se graben tracks que no tienen nada. Y, y bueno, supónganse que tenemos una supercomputadora con super disco rígido y no me importa grabar tracks vacíos, no me voy a poner a configurar, no me voy a perder tiempo. Pero si no es el caso, yo si lo hago de manera automática y tengo un sistema que me permite grabar 40 canales nada más, y está bien porque tengo 40 señales, pero 20 en un rack y 20 en el otro rack, no me entran todas, porque en un rack voy a tener 32, de las cuales 12 están vacías, y en el otro canal le voy a poder poner 8 más nada más, y ya llegué a los 40 que puede grabar mi computadora. Por el motivos X de performance de la máquina, supóngase, no puedo grabar más de 40. Entonces ahí es donde yo ya voy a tener que hacer este, este trabajo que está automatizado, hacerlo de forma manual. Y para eso, ya desde hace un buen tiempo atrás, se ha agregado la función, también en Setup, pero ya no en audio, sino en Copy Audio, directamente. Hay una función específica de Copy Audio. Cuando abrimos esa función de Copy Audio, yo tengo una grilla en donde me permite poner un puntito en cada intersección que yo quiero grabar. Por ejemplo, Rack 1 y MADI. ¿Sí? Acá desplegué todas las conectividades de Rack 1 y acá desplegué todas las conectividades de MADI. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo en el input de mi sistema que viene por Rack 1, lo derivo al output de mi sistema MADI para que se grabe en la computadora. Esto ya establece igual el ida y vuelta. ¿Sí? No hace falta volver después a pachar lo otro. Entonces, el 1 va al 1. No esperen que no funcionó porque acá abajo hay que. Esperen que no me debe. Esto que dice scroll o edit, tengo que ponerlo en edit para que me permita hacer modificaciones. Si no, solo puedo verlo.
Bien, entonces del micrófono 1 al MADI 1, yo ahí pongo un puntito. Ya establecí esa conexión. Del 2 al 2 pongo otro puntito. Y así sucesivamente en todos los inputs del rack que yo esté utilizando. Si los estoy utilizando todos de corrido, puedo hacer clic en el primero y arrastrar para hacerlo de una manera más rápida, el pacheo, ¿sí? Como hice recién. Ya sin el rack no uso todo lineal, sino que hay canales entre medio que no estoy utilizando. Bueno, ahí ya, por ejemplo, yo también para sacarlo hago en el primero y hago así y saco. Entonces, si en el próximo track de la computadora no va la entrada 8, pues no lo estoy usando, va la entrada 11, ya ahí tengo que hacer esto. Y ahí sigo lineal. Uy, esperen que acá hice lío. Sigo lineal. Y acá lo mismo, pasa un salto, porque no estoy usando esos canales. Bueno, y ahí sigo así, de esta manera. Entonces yo ya puedo personalizar cómo configuro acá las conexiones del rack 1. Cierro el rack 1, abro el rack 2. Acá me marca hasta dónde llegó el rack 1 y continúo. Supónganse que esto viene lineal, pero después acá ya se saltea un par, entonces seguimos así. Entonces yo ya puedo conectar personalizado cómo enchufé las cosas en el rack, y entonces cuáles son las que voy a tomar para llevar a los tracks de nuestra computadora. ¿Mm? Después el switcheo, yo también voy a tener un pacheo en mis canales de la consola, también así salteado. No voy a, o tendré canales libres o lo tendré así salteado. El sistema va a respetar en dónde pacheaste el canal original del rack y en ese track o en ese canal de la consola te lo va a reemplazar por el track que corresponda del el grabador. ¿Sí? Bien. ¿Qué parte, Iván, querés que repita? ¿Esto de hacerlo manual? Yo acá selecciono y borro esto. Vamos al rack 1. Borro lo que acabo de hacer también. Bien. Vamos acá. Cierro. Hasta acá, bueno, ahora no hice nada. Me pidieron que repita este proceso. Entonces, el automático, setup, audio I/O, rack 1, copy audio to MADI. Si yo esto lo dejo así y voy a copy audio, acá voy a ver lo que hizo el sistema de manera automática. ¿Ven? Ya todo este pacheo lo hizo. Si yo vuelvo a audio I/O rack 1 y quito el copy audio to MADI, también lo sacó de la ventana copy audio específica. Así que entonces ahora venimos a la ventana copy audio específica porque así lineal como estaba no me sirve. Y entonces yo puedo elegir rack 1 a la conexión MADI. Si va uno a uno, yo pongo rack 1, MADI 1, puntito. Esperen que tengo que volver a activar la edición. Acá abajo, edit. Entonces, rack 1, MADI 1, puntito. Rack 2, MADI 2, puntito. Rack 3, MADI 3, puntito. Cuando algo no coincide, lo pongo donde sea que coincida. Y sigo haciendo el pacheo. Si sigo salteando y sigo haciendo el pacheo. Esto que yo estoy haciendo así al azar, obviamente tiene que corresponder con algo que está sucediendo en el escenario. Es decir, cómo conecté ese rack. Obviamente que siempre conviene ser ordenado y no tener agujeros libres en los racks porque a la larga eso va a terminar complicando las cosas. Pero si por algún motivo así tiene que ser, bueno, yo lo puedo corregir acá, el pacheo. Por más que yo tenga una supercomputadora con mucho disco rígido, tampoco tiene sentido grabar tracks en blanco, ni tener configuraciones raras que no coinciden la compu con la consola, porque después todo se empieza a hacer un lío. Entonces, acá más vale ya reacomodar mi sistema y listo. Porque también podría suceder que no esté todo mezclado en el rack, que vaya lineal, pero como habíamos dicho al principio, que no se usen todos los canales. Entonces, yo de este rack uso, vamos a sacar todo si quieren, desde el 1 hasta el 20, entonces vengo desde el 1 hasta el 20, que sería acá. Arrastro, ¿ves? 20. Al 20 de nuestra computadora. Y después, del 21 al 40 de nuestra computadora, va del 1 al 20 del otro rack. Entonces voy al otro rack, del 1 al 20, pero a partir del 21 de la computadora. Esperen que vamos a hacer un scroll acá. Entonces, del 1 del otro rack y el 21 de la computadora tengo un punto.
y hasta el 20 otra vez del otro rack, y ahí ya llegué hasta el canal 40 de mi computadora. 20 de un rack y 20 del otro rack. Entonces yo elegí cuál es el punto en donde cambio de rack y no que me lo haga automáticamente el sistema, ¿sí? Completándome un rack y empezando después con el otro. Entonces esta es la manera de hacerlo manual. ¿Ahí se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, manos levantadas, por lo menos no veo. Bien, otra cosa interesante de esto del copy audio es que yo lo podría hacer. Escribime, Iván, la pregunta si tenés, no sé, que ahí veo que levantaste la mano. Por ejemplo, yo podría tener algo en la conexión local de mi consola conectado y, por ejemplo, por el rack 1, sacarlo. Por ejemplo, yo puedo conectar un micrófono el input local de mi consola y decirle que eso salga por la salida 8 del rack 1. Entonces es como que estoy haciendo un envío de mi consola al escenario. Yo en la salida 8 del rack 1 puedo conectar algún baffle potenciado y tener una especie de tollback con el escenario sin tener que andar tirando un cable extra. Simplemente lo enchufo en la consola mía y lo hago salir por allá. Esa es la función del copy audio que estoy utilizando, ¿sí? Entonces estamos tomando ahí directamente esa posibilidad de interconectar cosas, ¿sí? Este tipo de funciones, si bien se pueden hacer, después en la práctica tal vez les resulte más cómodo y seguro tener una manguera de envíos igual tirada y utilizar eso para ese tipo de interconexiones porque lo hacemos ya totalmente independiente a qué estén haciendo en la consola, ¿sí? Si ustedes mismos son los que traen la consola, la conectan, la usan, la operan y todo lo demás, no va a haber problema. Pero si es una empresa de rental, eh, por ahí este tipo de conexiones sigue conviniendo tirar una manguera y conectar por ahí, porque después cuando viene el operador carga otra escena, te quedaste sin tollback, hay que agregárselo, por ahí está usando la consola full, no tiene la posibilidad de... Y entonces empezamos a complicar. Esas son cosas que uno a veces se quiere garantizar y es preferible tirar un cable más cuando está montando el sistema que jugarse a que después se pueda, no se pueda hacer, cargan otra sesión, se borra todo eso, hay que volverlo a configurar y demás cuestiones. Pero bueno, la posibilidad de hacerlo está. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguien más que tenga por ahí hasta este tema? Bien, lo que nos falta ahora ver es la parte de grabación en vivo, grabación multipista. Supóngase que estamos haciendo el show, no nos interesa el soundcheck virtual, pero sí nos interesa grabar todos los micrófonos o las conexiones de audio en tracks separados de una computadora. ¿Para qué? Bueno, para eso después tal vez llevárselo a un estudio de grabación y hacer un disco en vivo de la banda, que seguramente después de la grabación del vivo no quede nada, porque todos los discos en vivos se regraban de nuevo en el estudio todo, menos el ¿cómo están ustedes? ¡Vamos! Eso queda del vivo. Después creo que no queda absolutamente nada en un disco en vivo de lo que realmente se tocó en vivo. Pero bueno, la intención de grabarlo en el concierto la tienen. Después generalmente, como les digo, terminan regrabando casi todo. Pero bueno, el material hay que tenerlo. Entonces hay que grabarlo desde el vivo. ¿Cómo es la posibilidad o cómo vamos a hacer esa grabación? Tenemos dos opciones. Una, con la misma técnica que acabamos de explicar del Virtual Soundcheck, porque en el Virtual Soundcheck hay un momento en donde nosotros tenemos que grabar nuestra banda multitrack para después poder reproducirla. Entonces, grabar un show es exactamente igual, de la misma manera, solo que en vez de reproducirla nosotros mismos ahí para alguna utilidad nuestra, esto se graba y después se llevará a otro destino, digamos, que no es usarlo nosotros en vivo. Pero básicamente es lo mismo, tenemos que hacer lo mismo que en el soundcheck virtual. Otra opción es a través de Direct Out o buses, ¿sí? Subgrupos y demás. ¿Cuándo voy a utilizar esta segunda opción? Cuando
o sí yo quiero que lo que se graba tenga la ecualización que le estoy haciendo en el vivo, entonces uso Direct Out en vez de copy audio, o cuando la cantidad de canales que yo tengo en mi show, en mi vivo, no entra en la capacidad de grabación del sistema que estoy utilizando. Por ejemplo, tengo 60 canales en el show y puedo grabar 40, ¿sí? Entonces, ahí no puedo hacer copia audio porque no puedo copiar los 60 canales que tengo en racks a mi sistema de grabación. Hay 20 que tengo que o eliminar, entonces sí hago el copia audio de los 40 que vaya a grabar, o empezar a hacer reducciones. Tendré muchos micrófonos que después los juntaré en un solo canal de mi computadora. Si yo después voy a regrabar cosas, y sé que tales cosas las vamos a regrabar, bueno, todas esas las podría juntar en un solo track para que me queden a nivel de referencia, ¿sí? O no las voy a regrabar, pero bueno, no importa, igual tengo que entrar 60 en 40, entonces ya haré premezclas de determinadas cosas, qué sé yo. A lo mejor en esta banda no es tan importante la batería y en vez de tener 4 canales de tones, 3 canales de overhead y 300 bombos, no sé, todo ese tipo de cosas, puedo tener un estéreo con todos los tones, un estéreo con todos los platos, ¿sí? Un solo track con todos los micrófonos de bombo, un solo track con todos los micrófonos de tambor ya premezclados, ¿sí? Eso ya va a depender de cada caso, qué cosas son más o menos importantes y se pueden fusionar o no se pueden fusionar, ¿sí? Cuando tenemos problemas así de canales y a lo mejor un guitarrista usa muchos equipos de guitarra y que están microfoneados con muchos micrófonos, por ahí lo conveniente es poner una caja directa a la guitarra pelada, sin que pase por ningún lado, se graba eso nada más y después en el estudio se hace el reamp en donde se toma de nuevo esa guitarra pelada y se la pasa por todos los equipos y por todos los pedalitos que se usó en el vivo, pero la guitarra pelada ocupa un track y 4 equipos de viola diferentes, cada uno con 3 micrófonos, son 12 tracks, ¿sí? Entonces, si bien va a llevar un tiempo, pero bueno, ahí economicé 12 tracks de grabación, los convertí en uno y puedo hacer el reamp en el estudio y volver a tener el audio de esa guitarra original, tocado como lo tocó el músico en ese día, pero reamplificado de nuevo y ahí sí ya en el estudio vamos a tener más tracks seguramente para regrabar todo eso. Entonces hay muchos recursos que después uno puede utilizar para economizar canales. Bueno, uno de ellos, como les decía, es hacer premezclas a través de un bus y ese bus en el pacheo le vamos a decir que vaya por el MADI tal, que va a ser el track tal de nuestro sistema, ¿sí? Es decir, bueno, como le decíamos, la parte de hardware es toda la misma explicación que vimos para Virtual Soundcheck. Por ejemplo, si queremos hacer por Direct Out, que es lo que estamos viendo acá, en la sección de pacheos de canal de salida, esto en los videitos tutoriales está, en la sección de pacheos de salida elegimos Direct y vamos a elegir como puerto de entrada y salida MADI, que es donde tenemos conectada nuestra computadora, y ahí elegiremos el MADI que corresponda al track que hemos configurado en el software en donde queremos grabar este instrumento. La consola Digico, el Direct Out, lo tiene en modo de uso de consola de vivo, no de consola de grabación. Por lo tanto, un Direct Out en vivo, generalmente, y en el 99,9% de los casos, se usa con el proceso que le estamos haciendo al canal. Porque no tendríamos mucho sentido o sea, una voz que le hemos ecualizado para que suene bien, en vivo, un Direct Out no nos sirve de mucho tener esa voz que suene mal, ¿sí? Para enviarla a un efecto. Por eso el Direct Out se toma con el proceso. Lo podemos elegir pre o post fader, pero con el proceso aplicado. Eh, Hay otras consolas que te permiten que el Direct Out sea sin el proceso aplicado para una función de grabación. La Digico no lo necesita porque tiene el copy audio que está mucho más piola, se dice en Argentina, está mucho mejor que usar un Direct Out. Porque voy al copy audio, pongo los puntitos y ya está, me olvido. No tengo que andar habilitando Direct Out, ¿sí? Puedo combinar, obviamente. Puedo hacer los tracks que van a ir directos, los hago desde copy audio y después los que voy a fusionar los hago desde el bus, ¿sí?
el bus, estoy en los pacheos de salida de un subgrupo y elijo el puerto MADI y el canal MADI que corresponda al track de la grabadora donde quiero que ese bus se grabe. Entonces hago mi premezcla en ese subgrupo y después ese subgrupo lo envío a el, el software de grabación, ¿sí? Obviamente que eso va a estar con las modificaciones de planos que yo haga y obviamente en la mezcla y va a estar con las ecualizaciones que yo haya hecho para el vivo. Ahí no tengo otra forma de hacerlo. No puedo fusionar desde Audio Copy, ¿sí? No tiene proceso de mezcla la función Audio Copy, ¿sí? No puedo hacer que un micrófono se grabe en varios tracks de la computadora, pero no puedo hacer que varios micrófonos se fusionen en un solo track y todos planos. Primero porque técnicamente no es posible y segundo porque tampoco tiene sentido de fusionar cuatro micrófonos totalmente planos como vienen del escenario para que después no los pueda procesar por separado. Ya va a ser preferible utilizar la ecualización que se haya hecho en el vivo para eso, ¿sí? Pero bueno, cuando los tracks disponibles para grabar son menos que los micrófonos que uso, es un problema. Es una reverendísima porquería que eso suceda. No estamos hablando de un caso ideal. Entonces, hay que, digamos, sobrellevarlo de alguna manera y bueno, hacer una mezcla en vivo de esos instrumentos es la única manera que hay de sobrellevar esa situación. Lo ideal sería tener una plataforma de grabación que coincida con la cantidad de tracks de micrófonos y señales que tengo en el escenario, ¿sí? Bien, esto fue todo básicamente.